Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número uno y hoy venimos a exponer un tema crítico en la industria, seguridad eléctrica industrial aplicada, enfocándonos en dos grandes pilares, el riesgo eléctrico y los cortocircuitos. Nuestro grupo está conformado por Esteban Guamán, Alexis Conlago, David Simbaña y mi persona, Eric Jiménez. A veces vemos la electricidad como algo normal del día a día, pero en el entorno industrial los niveles de tensión y corriente son brutales y un solo error puede ser catastrófico. Hoy les vamos a explicar cómo entender los riesgos y cómo protegernos. Eh, en los peligros eléctricos principales tenemos el choque eléctrico y el arco eléctrico, como todos conocemos, ¿no? El choque eléctrico prácticamente es cuando el cuerpo humano pasa a forma parte del cortocircuito eléctrico mediante contacto directo o indirecto. El arco eléctrico o arc flash es la liberación violenta de energía térmica producida por un cortocircuito que se canaliza a través del aire entre conductores. Los choques eléctricos y sus efectos. En estos podemos tener la intensidad de corriente, la trayectoria en el cuerpo, tiempo de exposición y límites de seguridad. En límites de seguridad hay que especificar la norma NFPA 70E, que establece un umbral de atención estricto a partir de tensiones de 50 voltios, en tanto como corriente alterna como corriente continua. La intensidad de corriente, un flujo de un solo de 50 a 100 miliamperios a través del corazón puede provocar la fibrilación ventricular fatal en cuestión de segundos. En la trayectoria del cuerpo, el recorrido mano a mano o pie atraviesa órganos vitales, aumentando exponencialmente la gravedad. La magnitud del cortocircuito. El poder destructivo del cortocircuito. Un cortocircuito es una falla de baja impedancia entre conductores energizados, provocando un pico masivo de corriente miles de veces superior a la corriente nominal de operación. Causas comunes de cortocircuito, como sabemos, pueden ser tanto como fallas de aislamiento, contaminación y el típico que es el error humano. En las fallas de aislamiento, como podemos ver en algunas empresas, tenemos falta de atención en cables eléctricos, tanto de potencia como de control, que pueden estar tal vez un poco desgastados, el cobre salido y hay un mal aislamiento. La contaminación, la acumulación de polvo, conductor, humedad, ambientes o agentes químicos corrosivos. El error humano, caídas accidentalmente de herramientas, descuido propio de uno mismo. El arco eléctrico y la ráfaga. Onda de presión y térmica. Durante un evento de arco eléctrico, las temperaturas pueden rozar hasta los 20.000 grados. Es más caliente que la superficie del Sol, vaporizando cobre instantáneamente. La rápida expansión del aire genera una ráfaga de arco blast con presiones de choque capaces de colapsar estructuras y lanzar fragmentos de metal fundidos a alta velocidad. Niveles de energía de incidente. En baja tensión, como podemos ver, tenemos en centro de control de motores y tablero de subdistribución, panel de control de automatización. El umbral de quemadura de 2 grados se sitúa en el 1.2, equipos cercanos a la cometida que presentan valores de energía incidentes críticos. En el cortocircuito, ¿qué pasa físicamente cuando ocurre un cortocircuito? Por la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Si dos fases se unen directamente, la resistencia cae prácticamente, se divide en cualquier voltaje. Para cero, la corriente tiende a infinito. Obviamente no llega al infinito, ¿no? Pero sí se dispara a miles de amperios de miles de segundos. Como la energía no se destruye, esa corriente gigante se convierte en calor destructivo y esto derrite los aislamientos de PVC, genera explosiones, puede también dañar los motores que en algunas empresas son muy costosos y provoca incendios que pueden quemar una fábrica entera. En las categorías de las normas que nos estamos basando, que es la NFPA 70E, tenemos las categorías número uno, 2, 3 y 4 y las protecciones requeridas y la energía incidente mínima, como podemos ver en esta tabla. En la indumentaria típica en categoría uno necesitamos camisa y pantalón, gafas, guantes de cuero. En categoría 2 ropa R más máscara facial AR con pasamontañas. En categoría 3 traje AR multicapa, capucha AR con pantalla facial integrados. Y categoría 4 traje de arco completo de múltiples capas más sistemas de aire. Para una, a ver, aquí en este, para evitar también un cortocircuito que destruya la planta o mate a alguien, la ingeniería utiliza protecciones automáticas. Aquí entran los interruptores termomagnéticos, los breakers, que los conocemos coloquialmente, que detectan el aumento brusco de la corriente y disparan el cortocircuito en milisegundos, cortando el paso de energía. También utilizamos fusibles de alta capacidad de ruptura y relés de protección.
Para un proceso de deserginación Loto, primero se planifica e identifica las fuentes de energía, diagramas unifiliares y EPPP requeridos, que ya hablamos hace un rato. El 2, el aislamiento y el bloqueo, abrir interruptores y colocar candados, tarjetas de bloqueo Loto. 3, verificación de tensión, probar ausencia de voltaje con un multímetro, que es muy esencial para antes de empezar a manipular. Y por último, cuarto, que es la puesta a tierra, instalar tierras temporales para disipar la energía residual. Los instrumentos y equipos de EPP son la instrumentación CAD tipo 5, equipos categorizados para soportar transistorios y picos de voltaje, los multímetros, los Megger, etc. Herramientas aisladas certificadas de 1000 voltios IEC 60900 para prevenir cortocircuitos por contacto de herramientas, como podemos ver en la imagen. Y los trajes resistentes al arco eléctrico diseñados para prevenir quemaduras graves por radiación térmica. También para fundamentar acerca del arco eléctrico y la normativa que nos estamos basando, ocurre cuando la energía, estos arcos eléctricos ocurre cuando la energía salta a través del aire entre dos conductores. Para que se den una idea, un arco eléctrico industrial que puede alcanzar temperaturas hasta de 20.000 grados, como habíamos comentado. Por eso existen estas normas muy estrictas. La más famosa, que es de la industria, que nos basamos en esta exposición, es la NFPA 70E, que es el estándar internacional para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Además, para trabajar seguros, aplicamos las famosas 5 reglas de oro, que es, que es cortar todas las fuentes de energía de bloqueos físicamente con candados y tarjetas, sistemas Loto en este caso, ¿no? Verificar con un multímetro, como ya habíamos comentado, poner los puestos a tierra para disipar las líneas residuales por si llega una descarga imprevista. Y finalmente delimitar y señalizar el área que nadie ajeno se meta. Bueno, como conclusión, la industria de la electricidad no perdona, conocer las normas, no confiarse, usar la EPPP adecuados y respetar los procedimientos de bloqueo. No es para hacer el trabajo más lento, es lo único que garantiza que al final del turno volvamos a casa completos. Eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es David Simbaña y a continuación voy a hablar sobre el arco eléctrico, su definición física y la normativa y prevención que están detrás de este fenómeno. Bueno, como tal, el arco eléctrico es una descarga eléctrica continua de alta corriente que fluye a través de un medio aislante, como puede ser el aire. El aire tiende a ionizarse y por ende a convertirse en un plasma que pasa de ser no conductor a ser conductor de la electricidad. El arco eléctrico se lo conoce también como arc flash o relámpago de arco, en el cual se libera como tal energía térmica y luminosa. Posterior a ello ocurre el arc blast, que es la ráfaga de arco en la cual se libera una onda de presión mecánica y acústica. Eh, el arco eléctrico como tal viene a ser una consecuencia de un cortocircuito. Como podemos observar en estas imágenes, en la imagen de la derecha, se observa que un operario ha sufrido un accidente en el cual en un tablero se produjo un cortocircuito que desemboca en un arc flash y en un arc blast, es decir, un arco eléctrico. En la parte izquierda podemos observar lo que es un arco eléctrico como tal en un poco más de detalle. Se observa que en dos puntos el aire que hay entre esos dos puntos se ioniza, tiende a convertirse en plasma y conduce la electricidad. En cuanto a la magnitud de este fenómeno, tenemos que la temperatura del núcleo de un arco oscila entre los 10.000 y 20.000 grados centígrados, que es casi 4 veces la más caliente que la superficie del Sol. Este calor provoca que, en este caso, el cobre pueda expandirse hasta 67.000 veces su volumen, pasando de un estado sólido a gaseoso, lo cual es peligroso ya que libera pedazos de este cobre fundido. La presión mecánica que se alcanza en el arc blast sería de aproximadamente 1.000 libras por pie cuadrado. También se libera lo que es radiación óptica, rayos UV, y el nivel acústico de este fenómeno supera los 140 decibeles, que es un sonido bastante fuerte. Las causas principales de un arco eléctrico son tres principalmente, lo que es la falla humana, que puede ser
una mala maniobra de un operario, un mantenimiento que no salió bien. También puede ser una falla netamente en el equipo, ya sean equipos ya antiguos que tengan aislamientos deteriorados, acumulación de polvo, o que sean equipos nuevos con defecto de fábrica, también puede ser. Conexiones flojas que igualmente generan falsos contactos y por ende arcos eléctricos que van desgastando los equipos. Otro factor serían los factores ambientales y biológicos, como puede ser la presencia de roedores o insectos que pueden ingresar a tableros de distribución, bornes, contactos, por lo que pueden provocar cortocircuitos y arcos eléctricos. Pueden ser también sobretensiones, como por ejemplo descargas atmosféricas, eh, transitorios bruscos durante maniobras de conmutación. De la causa al arco eléctrico. Como hemos visto, el primer paso para que sea un arco eléctrico es una condición insegura. Esta condición insegura desembocará en la ionización del aire y por ende se provocará el arco eléctrico. En cuanto a la normativa nacional obligatoria, que trata sobre el arco eléctrico en lo que es el régimen ecuatoriano, tenemos el decreto ejecutivo número 255 del año 2024, en el cual se establecen parámetros de la seguridad y la salud en el trabajo en lo que es el sector público y privado. El acuerdo ministerial número 013 del año 1998, en el cual se exige la obligación de que las instalaciones tengan seguridad en cuanto sean instalaciones de generación, transporte y distribución de energía, netamente en ese ámbito. En cuanto a la norma técnica de seguridad e higiene, que exige lo que son EPPs específicos para este tipo de trabajos. eh, y también tenemos el decreto ejecutivo número 23923, establece los requisitos reglamentarios del EPP. Como había comentado, debe ser un EPP adecuado, deben ser guantes aislantes, un calzado con suela dieléctrica, etcétera. En cuanto a las normativas INEN y otras referencias internacionales, tenemos que para el Ecuador la normativa INEN adopta estándares internacionales transformándose en una NT INEN IEC y NT INEN ISO. En cuanto a referencias internacionales, se tienen normativas como la NFPA 70E, es un estándar de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo, evaluando las prácticas seguras y el riesgo, además de la selección del EPP adecuado. También tenemos la IEEE 1584, que es la guía metodológica oficial para el cálculo preciso de la energía incidente. En cuanto a la energía incidente, podemos definir que es la cantidad de energía térmica recibida sobre la superficie expuesta a una distancia determinada del punto del arco eléctrico. La unidad de medida como tal son calorías por centímetro cuadrado y el límite crítico de quemadura es de 1.2 calorías sobre centímetro cuadrado. Esa unidad de energía es suficiente para provocar una quemadura de primero o hasta de segundo grado en la piel humana en una fracción de segundo. Es decir, que la energía que se libera en el arco eléctrico es bastante peligrosa, puede provocar quemaduras graves en los operarios. Bueno, en cuanto a las fronteras de seguridad, tenemos que hay que reconocer un límite de acercamiento, tiene que intervenir personal netamente calificado en este tipo de maniobras y de controles eléctricos. El límite de acercamiento restringido igual, tiene que ser personal calificado. Y como habíamos visto que la energía de 1.2 calorías por centímetro cuadrado eh, puede provocar quemaduras, las cuales se pueden evitar con un EPP calificado contra este límite de energía. En cuanto a, a la jerarquía de controles, tenemos la eliminación del riesgo,
que es como lo había mencionado, trabajar con el EPP correcto, etiquetar, bloquear digamos, los breakers o los tableros que estén aguas abajo. También tenemos controles de ingeniería, que es una práctica avanzada en la cual se puede censar cuando hay un arco eléctrico con protecciones ultra rápidas de fibra óptica, las cuales detectan al instante el arco eléctrico y se disparan para abrir el circuito. El etiquetado de seguridad, que es igual de suma importancia, y recalcando nuevamente en el equipo de protección personal. Capuchas ignífugas, visores, guantes dieléctricos, zapatos con suela dieléctrica, etcétera. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi parte de la exposición corresponde al sistema puesta a tierra en sistemas eléctricos e industriales, que está desarrollado por el grupo número uno. Antes de entrar en definición, quiero que se queden con una idea. La puesta a tierra no es un simple cable que sobra en las instalaciones. Es el elemento que decide qué le pasa a una persona o a un equipo en el momento exacto que ocurre una falla eléctrica. Si el sistema de tierra no está bien diseñado, esa falla, que debería ser inofensiva, se convierte en un choque eléctrico o en la destrucción del tablero por completo. Definición y objetivos del sistema de puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra o SPT es el conjunto de electrodos conductores y conexiones que vinculan las partes metálicas de la instalación con el terreno o suelo. Su función no es sola, Su función no es una sola, son varias al mismo tiempo. Primero, limitan la tensión de contacto para proteger a las personas. Segundo, da una ruta de baja impedancia para que las protecciones fusibles, diferenciales, interruptores termomagnéticos actúen rápido y corten la falla. Tercero, mantener todas las masas metálicas al mismo potencial. Y cuarto, esto es clave para nuestra carrera, dar una referencia estable o 0 voltios para que el PLC, los variadores y los sensores no fallen por el ruido eléctrico. Componentes del sistema de puesta a tierra. Si un sistema de puesta a tierra real tiene pocos elementos, pero cada uno cumple con un rol específico, empieza en el electrodo, que normalmente es una varilla Copperwell enterrada verticalmente. De ahí sale el conductor de puesta a tierra hacia la barra principal de la tierra, que es el punto donde se concentran todas las conexiones y instalaciones. Desde la barra salen los conductores de protección hacia cada tablero, motor o estructura metálica. Un detalle técnico importante: la conexión entre el conductor y el electrodo debe hacerse preferiblemente con soldadura exotérmica tipo Copperwell, porque a diferencia de la abrazadera metálica no se afloja ni se corroe con el tiempo, y eso es justamente lo que se revisa en una inspección industrial. Como pueden observar, aquí tenemos los componentes del sistema y también lo que son las uniones mecánicas y las uniones exotérmicas. Aquí voy a dar unos dos ejemplos de cuál es la más recomendable. La conexión mecánica es una conexión por precisión y apriete, enlaces que enlazan los contactos. Vuelta a la conexión por soldadura exotérmica es por fusión, es más fiable y duradera en enlaces modulares y su enlace modular es irreversible.
Las uniones mecánicas sufren con el paso del tiempo las fallas o las descargas repetitivas. La unión exotérmica soporta el paso de la corriente de forma repetida sin desgastes y también tiene mínimos mantenimientos. La forma en que se conecta el neutro con las masas. En la instalación define el esquema del sistema. Tenemos cuatro esquemas principales. El TNS, que es el que separa el TNS, que es el recomendado en instalaciones industriales con equipos electrónicos sensibles porque separa componentes del neutro del conductor de protección. También tenemos el TNCS, muy común en instalaciones más simples. El TT, donde el neutro y las masas van en electrodos independientes y por eso existe protección diferencial obligatoria. Y el IT, un sistema aislado que se usa en procesos donde se puede permitir un corte de energía como salas de control críticas. Normativa vigente en el Ecuador. Todo esto no lo estamos inventando. Está respaldado en normativas vigentes en el Ecuador, la norma ecuatoriana de la construcción. En su capítulo de instalaciones eléctricas, la NEC SBIE establece los requisitos del diseño. El Código Eléctrico Nacional Ecuatoriano complementa esa base técnica. El Decreto Ejecutivo 2393 de la Seguridad y Salud de los Trabajadores exige explícitamente que toda instalación y equipo eléctrico cuente con un sistema de puesta a tierra. Y a nivel de detalle de instalación tenemos INEC 09 y las guías técnicas de la empresa eléctrica de distribución de la empresa eléctrica Quito y la CNEL para instalaciones más exigentes como subestaciones se complementan con la normativa internacional IEEE 80. Para cerrar, en nuestro caso práctico tomamos como referencia el valor resistencial de la puesta a tierra con un telurómetro, usando el método de Warner. La normativa técnica de distribución establece como referencia general los 25 ohmios para instalaciones aéreas y 5 ohmios para instalaciones soterradas. Subestaciones siguiendo la IEEE 80 se busca bajar ese valor a 5 ohmios o menos. Si la medición supera ese valor, la instalación queda expuesta a tensiones de contacto peligrosas y a fallas de protecciones. Con esto termino mi parte. La puesta a tierra no es un accesorio de instalación, es una protección activa que trabaja en el instante exacto en el que algo sale mal. Le paso la palabra a mi compañero para el siguiente subtema. Inspección de tableros eléctricos en entornos industriales. El entorno industrial impone exigencias operativas severas debido a la presencia de corrientes de cortocircuito elevadas y cargas inductivas como motores y variadores de frecuencia. Para seguir las normas de regulación que nos permite inspeccionar tableros eléctricos, tenemos el Decreto Ejecutivo 2393, que nos presenta el mejoramiento de la seguridad y salud de los trabajadores, el mejoramiento del medio ambiente, que contribuye al Marco Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a entornos industriales. El Acuerdo Ministerial número 3, el Reglamento de Seguridad del Trabajo contra Riesgos en Instalaciones de Energía Eléctrica, establece disposiciones de seguridad para el montaje, operación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y la protección del personal que interviene en ellas. La NTE INEN IEC 61439. La serie de IEC 61439 establece requisitos generales, características técnicas y verificaciones para conjuntos de apartamentos y control de baja tensión. La IEC 61431 establece las reglas generales y requisitos y verificaciones, mientras que la IEC 61439 establece requisitos específicos para conjuntos de potencias. La NFPA 70
Establece requisitos para el espacio de trabajo frente a equipos eléctricos que pueden requerir examen, ajustes de servicios o mantenimientos mientras están energizados. La NFPA 70E, Seguridad eh, Eléctrica en Lugares de Trabajo, establece prácticas de trabajo relacionadas con el riesgo de choques y arcos eléctricos. Incluye límites de proximidad y criterios para establecer la frontera de arco eléctrico. Equipos de protección personal. El EPP debe seleccionarse de acuerdo con los peligros identificados, la tarea, la atención, la energía incidente, las condiciones de exposición. Las EPP están conformadas por casco dieléctrico clase E, que puede soportar hasta 20.000 voltios, con barboquejo, que evita caídas accidentales al inclinarse frente al tablero. Pantalla facial contra arco eléctrico. Debe seleccionarse según la energía incidente prevista y la clasificación correspondiente del equipo de protección. Protección auditiva. Taponamiento u orejeras con atenuación acústica. Guantes dieléctricos de caucho debe seleccionarse según la tensión de trabajo y mantenerse conforme a los requisitos de ensayo e inspecciones aplicables. Traje ignífugo, camisa y pantalón o mameluco de fibras de alta resistencia al fuego, que no se derrite ni mantiene la combustión. Calzado dieléctrico industrial, botas de seguridad con suelas aislantes, certificación contra riesgos eléctricos y puntera de fibra de vidrio o compost, sin componentes de acero conductivo. Herramientas aisladas y equipos de medición en entornos industriales. El uso de herramientas instrumentos de medición con la clasificación adecuada contribuye a lo importante para reducir el riesgo durante el diagnóstico. Categorías de sobretensión ISM 6101-1 para equipos de medición. Entre estas tenemos varias categorías a la que corresponde la categoría 3 a instalaciones físicas y distribuciones trifásicas, incluyendo equipos como tableros de distribución, barras alimentadores, motores polifásicos y otros equipos de instalaciones industriales. El instrumento debe seleccionarse de acuerdo a la categoría y a la tensión requerida por el punto de medición. Las herramientas manuales aisladas bajo norma IEC 60900. Para trabajos de proximidad aparte de energizadas debe utilizarse herramientas aisladas que cumplan las normas IEC 60900 cuando sean aplicables a la tarea o a la tensión de trabajo. La IEC 60900 establece requisitos para herramientas aisladas, aislantes e híbridas destinadas a trabajos como parte energizadas o próximas a ellas hasta 1000 voltios AC a 1500 voltios DC. Las herramientas dañadas deben retirarse del servicio conforme al procedimiento de fabricante y la desenergización. No se debe intentar restituir sin integridad dieléctrica mediante cintas aislantes comerciales, fundas termocontraíbles u otros recubrimientos no autorizados porque ellos no equivalen a la conformidad original. Manipulación de dispositivos de control y automatización eléctrica. En sistemas industriales estos dispositivos pueden incluir controles lógicos programables, PLCs, contactores, relés, fuentes de alimentación, borneras, sensores actuadores, variadores de frecuencia y conductores de potencia y control. Para su manipulación segura de PLCs y módulos de automatización, se debe de identificar correctamente el controlador, la fuente de alimentación, los módulos de entrada y salida y los circuitos externos conectados. Antes de desconectar conductores o módulos es recomendable disponer de planos eléctricos actualizados, identificar los terminales y realizar un respaldo de programa y de los parámetros de configuración del sistema cuando el sistema lo permita. Manipulación de contactores, relés y dispositivos de mando. Los contactores y arrancadores deben manipularse verificando mediante sus características nominales tensión de circuito de potencia, tensión de bobina, categorías de empleo y compatibilidad con la carga. Manipulación de cables y conductores y borneras. Ante la manipulación se debe aislar la fuente correspondiente, aplicar bloqueos, loto y etiquetado cuando corresponda y comprobar la ausencia de la tensión con un instrumento adecuado.
Procesamiento de seguridad en la inspección industrial. La inspección en el entorno industrial debe seguir dos metodologías claramente diferenciadas según el estado operativo del tablero. Inspección en el estado desenergizado. Contribuye la condición preferente cuando el trabajo puede realizarse sin energía eléctrica, por lo que la energía es peligrosa, exige procedimientos de bloqueo y etiquetado para evitar la energización inesperada o la liberación de energía almacenada durante la actividad de mantenimiento y servicio. Procedimiento. Desconectar la fuente de alimentación mediante el elemento de corte principal. Prevenir cualquier reconexión accidental mediante bloqueo físico con los dispositivos de bloqueo o la colocación de tarjetas de advertencia LOTO. Verificar la ausencia de tensión utilizando un instrumento de prueba adecuado previamente comprobado conforme al procedimiento de seguridad establecido para la instalación. Poner a tierra y en cortocircuito las líneas si el sistema opera en media tensión o maneja altas capacitancias. Delimitar y señalar la zona de trabajo con barreras físicas y avisos de seguridad. Inspección en estado energizado. Solo debe realizarse cuando la tarea requiera que el equipo permanezca energizado o cuando la desenergización genere un riesgo adicional o sea inviable para una tarea específica. Procedimiento. Emitir un permiso de trabajo eléctrico energizado autorizado por la tarea por el personal responsable. Realizar o disponer de un análisis de riesgo de arco eléctricos específicos. Delimitar el área mediante cintas perimetrales.